Hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos y gracias por estar con nosotros para escuchar la palabra de Dios. Por acá veo a don Gerardo. Gracias, don Gerardo, por estar con nosotros. Esperamos que, al igual que si hay otro amigo, este mensaje les pueda bendecir, ¿verdad? Créanme que es difícil estar frente a ustedes, más cuando no hago esto con regularidad. Todos ustedes son muy lindos, pero yo sé que también manejan mucho la palabra de Dios. Así que yo sé que hay, ¿cuánto? 30 ojos y mentes sobre mí, esperando a ver qué digo. Pero bien, vamos a hablar de la palabra de Dios. Es un gusto para mí estar con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de la unidad. Es un tema de alguna manera común en muchas iglesias, pero al parecer se olvida la práctica de esto. Y es lo que queremos hacer en esta mañana con ustedes, motivarles a que podamos practicar siempre esta unidad. Bueno, aunque para ser honestos, San José Sur es una iglesia que en realidad practica mucho esto, la unidad. El Señor nos ha bendecido con personas muy lindas y por lo tanto, la verdad es que somos muy unidos, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha tratado de romper una ramita en dos? Sí, ¿verdad? Y es fácil. ¿Y alguna vez ha tratado usted de romper dos ramitas en dos? También puede que lo haga. Pero si usted suma 3 ramas, si usted suma 4, 5 ramas, ya le va a ser muy difícil romperlas. ¿Por qué? Porque a medida que se van sumando las demás, esto cobra fuerza, ¿verdad? Esto cobra fuerza. ¿Usted ha tratado de romper un cordón? Sí, quizás lo hace. Le suma otro, quizás también lo hace. Pero cuando usted le suma 2 o 3 hebras más, ya cuesta romperlo. Igual, dándonos a entender de que cuando se suman más a esto, hay fuerza, hay unidad. Y es lo que nosotros pretendemos, ¿verdad? Que hagamos acá como iglesia. Entre más unidos estemos, más fuertes seremos combatiendo las acechanzas del enemigo. Mientras más unidos estemos, seremos mejor en el compartimiento de la palabra de Dios a las personas. No es lo mismo que vaya solamente el hermano Andrés Coto y el hermano Polcito a predicar la palabra, que si fuéramos todos los 30. Entonces, en la unidad hay fuerza. Y vamos a ir a un versículo en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. No es mi texto base, pero acá el escritor de Eclesiastés menciona lo significativo que es la unidad. Y dice así, Eclesiastés 4:9. ¿Estamos ahí, hermanos? Mejor son dos que uno. Ya de entrada nos dijo todo. Mejor son dos que uno, dice el escritor, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo. Ay del solo. Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompen pronto. Palabra de Dios. Este principio de la unidad está, valga la redundancia, desde el principio. Porque Dios miró a Adán y vio que el hombre estaba
solo. Y al verlo solo, le hizo ayuda idónea, porque habían cosas que no las iba a poder lograr solo Adán. Y tuvo que hacerle una compañera. Entonces, ¿ven lo importante que es estar unidos? ¿Ven lo importante que es mantenernos juntos para realizar cualquier cosa o para enfrentar cualquier situación? Pero el texto que nos aborda en esta mañana es en Salmos 133. Vaya conmigo a Salmos, capítulo 133. Versículo 1 en adelante. Cuando yo lo leí por primera vez, pues no le entendí nada. Pero obviamente a medida que uno lo va descubriendo, pues ya tiene más sentido el texto. Y dice así, 1 en adelante. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí enviará Jehová bendición y vida eterna. Palabra de Dios. Hermanos, este es el texto que quiero desarrollar con ustedes. ¿Por qué es bueno y agradable que el pueblo de Dios se mantenga en armonía? Bueno, vamos a darle respuesta. El Salmo 133 es del rey David. Y el rey David alaba el hermoso don y el deber sagrado de la unidad entre el pueblo de Dios. Y dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, dice David. Estoy leyendo otra versión. Como uno de los salmos de peregrinación o cantos de ascensión, está entre los salmos 120 al salmo 134. El salmo 133 se incorporó oportunamente a los festivales religiosos anuales en los que todas las familias de Israel se reunían en Jerusalén para adorar al Señor. Y esta fue la intención de incorporar este salmo tan hermoso, llamar a la unidad del pueblo de Dios. No podemos unos jalar para un lado la carreta y otros jalar para otro lado la carreta, ¿verdad? Imagínese usted una persona tratando de empujar una carreta, pero otro colgado de la carreta. ¿Qué está haciendo? Contrapeso. La idea es que todos empujemos esa carreta. La idea es que todos compartamos para que sea más ligera la carga, valga la redundancia. La palabra traducida bueno, porque dice, mirad cuán bueno, en el hebreo original significa excelente. Significa también elegido, significa selecto, que tiene cualidades deseables, agradable a los sentidos. La palabra agradable sugiere además dulzura, una cualidad que proporciona placer y deleite. Es bueno y agradable que el pueblo de Dios habite en armonía. Es bueno y agradable que el pueblo de Dios habite en armonía, porque nuestra relación fraterna y afectuosa agradan mucho al Señor. Jesús oró porque fuéramos uno como Él y el Padre son uno. Lo vamos a leer en Juan capítulo 17, para aquellos que llevan sus anotaciones. Y dijo Jesús lo siguiente. Juan capítulo 17, 11.
Dice así: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Palabra de Dios. Si habitamos en armonía, reflejamos la relación integral y trina entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Asimismo, la unidad aporta plenitud y felicidad a quienes la experimentan. De acuerdo a Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 13, es un texto bastante hermoso. Usted puede leerlo en casa. Nuestro acuerdo también, el hecho de que nos mantengamos en unidad, déjeme decirle que glorifica a Dios. Y lo dice Romanos, y vamos a ir a Romanos capítulo 15, versículo 5. Romanos capítulo 15, verso 5. Romanos 15, 5, dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace la unidad? ¿Qué aporta la unidad? Glorifica también a Dios. Cuando usted se reúne acá los domingos, esto es significativo. No es lo mismo que venga a adorar solo el hermano Roy, a que vengan a adorar todos ustedes, como iglesia, como un cuerpo. David comparó la unidad con el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, dice. ¿La barba de quién? De Aarón. ¿Pero por qué dice esto David? Esta relación con la consagración de Aarón. David relaciona esto de la unidad con la consagración de Aarón. ¿Por qué con Aarón? Aarón era el sumo sacerdote de todas las tribus del pueblo de Dios. Al ser el sumo sacerdote de las tribus del pueblo de Dios, era el único, escuche bien, el único que cada año podía entrar al lugar santísimo. Y si Aarón estaba bien, si Aarón estaba santificado, si Aarón estaba enteramente ungido, entonces Dios recibía eso como una unión. Si Aarón estaba bien, Dios estaba bien entonces con el pueblo. Aarón representaba al pueblo de Dios. Aportaba entonces unidad. Por eso es que David lo menciona de esta manera en su texto. Como sumo sacerdote de todas las tribus de Israel, Aarón entraba cada año en el lugar santísimo, delante del tabernáculo como corresponde, ofreciendo sacrificios de expiación por los pecados de todo el pueblo. Su ministerio sacerdotal proporcionaba unidad espiritual a toda la nación. Él era el puente, él era quien acercaba al pueblo a Dios. Al igual que el aceite corría por la cabeza y la barba de Aarón y sobre sus vestidos, el amor y la armonía entre los hermanos cristianos fluye bajo y hacia afuera y extiende bendiciones a todo el cuerpo de Cristo. La agradable fragancia de la unidad también hace que los creyentes se conviertan en atractivos testigos del amor de Cristo ante el mundo incrédulo. La armonía entre el pueblo de Dios produce vida. Acá está la siguiente parte o la tercera parte del versículo del texto que menciona David. David compara la armonía con el rocío del Hermón. Estos montes, ¿verdad?, que habían allá en la antigüedad. Y dice que desciende sobre el monte de Sión
porque ahí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Las laderas del Monte Hermón son conocidas en la actualidad por producir abundantes cantidades de rocíos refrescantes y vivificantes. Dios hace que la bendición, entonces, fresca, nutritiva y revitalizante de la armonía, desciendan sobre su pueblo como el fresco rocío del monte de Sión. Como ocurre con todos los buenos dones, la unidad fraterna, que es de lo que estamos hablando, también procede de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17. Todo don perfecto, toda dádiva provienen de lo alto, del Padre de las luces, de acuerdo a Santiago. Amén. Entonces, tenemos la unidad, amados hermanos, es agradable. David la describió casi como un poema, fue algo hermoso. Habló de Aarón para enseñarnos acerca de esa unión que tiene Dios con el pueblo, pero también habló del rocío del Hermón para enseñarnos cuán agradable es la unidad. Es bueno y agradable que el pueblo de Dios esté unido, porque juntos poseemos una gran fortaleza para hacer frente y vencer a nuestro enemigo, el diablo. Quiero que vayamos a este texto que me gusta mucho, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9, y dice así. Versículo 8 en adelante. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. También nuestra unidad nos permite apoyarnos mutuamente en la batalla espiritual que tenemos. El apóstol Pablo lo dijo claro, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes en los lugares celestiales. Todos los que estamos acá libramos una lucha espiritual y la unidad nos permite hacerle frente entonces a esta batalla. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Esto es importante. Cuando hay unidad y vemos nosotros que un hermano ha faltado y vemos que un hermano ha caído, ¿qué tenemos que hacer de acuerdo a Gálatas 6:1? Lea conmigo. Capítulo 6, versículo 1. Dice así. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, mire qué importante es la unidad. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿De qué manera vamos a restaurar a nuestro hermano? Con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué razón hacerlo de esta manera? A continuación nos dice la razón. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sigue diciendo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿se dan cuenta, amados hermanos, de la importancia de la unidad? Cuando todos somos unos, cuando todos nos preocupamos por todos, cuando todos estamos al tanto de todos, nosotros ayudamos a nuestros hermanos débiles en la fe a librar estas batallas, considerando que un día podemos ser nosotros los que estemos en esa necesidad. Por lo tanto, amados hermanos, recuerde que mientras más
hermanos se sumen a la labor de Cristo, será más fácil combatir esta batalla. Dios diseñó su iglesia para que funcionara como un cuerpo cohesionado y utilizara nuestros dones para complementarnos y también edificarnos. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 12 acerca del cuerpo. Habla acerca del oído, la oreja, la mano, y ninguno de ellos puede decir que no necesita del otro. Es importante lo que nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, porque nos dice que todos somos necesarios en el cuerpo. Y nos dice que si uno de los miembros se duele, todos con él se duelen. ¿Se da cuenta entonces la importancia también de la unidad? Es imposible que haya un cuerpo que si le duele un dedo, el dedito gordo del pie, no le va a doler el resto del cuerpo. Todos están conectados. Cuando buscamos la unidad, ya no vivimos según nuestros viejos deseos egoístas, sino que seguimos la recomendación del apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 4, y voy a leer Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, dice Pablo, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Les suplico, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, dice Pablo. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal cual ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Palabra de Dios. Ese es el deseo de nuestro apóstol, el apóstol Pablo, que la iglesia viva pendiente los unos de los otros, que nos apoyemos los unos por los otros, que nos amemos los unos a los otros y que si estamos en faltas nos ayudemos a levantar los unos por los otros, que seamos humildes, que seamos amables, que no seamos egoístas ni pretenciosos. Es bueno y agradable que el pueblo de Dios esté unido, porque la unidad nos ayuda a mantenernos humildes. ¿Es verdad? Cuando compartimos cosas. Quiero decir algo porque fue muy agradable, sinceramente, y espero que la hermana Pri no se moleste. Nos visitaron una noche de estas y fue tan bonita esa amistad porque cuando hay amistad, hay confianza. Y recuerdo que ella se quitó los zapatitos y andaba ahí por la casita. Hay esa confianza. Existe ese amor. Existe esa unidad. No es posible que todos vengamos un domingo y nos reunamos en el mismo salón y no nos amemos. No es posible que haya vanagloria, altivez. No es posible, eso no puede existir en la iglesia del Señor. Les decía, es bueno y agradable que el pueblo de Dios esté unido porque la unidad nos ayuda a mantenernos humildes, a llevar los unos las cargas de los otros y, como dice Pablo, cumpliendo así la ley de Cristo. Gálatas 6:2 nos enseña que cuando sacrificamos nuestros deseos en beneficio de los demás, cultivamos la clase de unidad que Pablo proclamaba. Entonces, dice Pablo, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Imagínense el deseo de Pablo. Háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo
en todo, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y con un mismo propósito. Un mismo pensamiento y un mismo propósito. Propósito de la iglesia debe ser la evangelización. Todos tenemos que estar pendientes de estas cosas. No podemos estar unos pensando en una cosa, y otros pensando en otra cosa, como les ponía el ejemplo de la carreta. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, dice Pablo, considerando a los demás como mejores que ustedes. Palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículos del 2 al 3. ¿Se dan cuenta de la importancia de la humildad? Nos está enseñando, de la unidad que nos lleva a la humildad. El hecho de podernos ver los unos a los otros como superior. La unidad es tanto una gran bendición de Dios como un gran llamado de Dios a nuestras vidas. En última instancia, el propósito de Dios, como dice Pablo, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, ¿cuál es? Es unir todas las personas bajo su gobierno. Y dice, y de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amado hermano, no quiero cansarle, no quiero aburrirle, solamente quiero enseñarle que es deleitoso mantenernos en unidad. Practiquémosla. Seamos uno, velemos los unos por los otros. Seamos humildes. Si hay un hermano en necesidad, busquémoslo y ayudémosle. No le demos la espalda. Abandonemos el viejo hombre y mantengámonos unidos, porque donde hay unidad, hay fuerza. Que Dios les bendiga, hermanos.